Bergoglio no es franciscano, es jesuita, de la Compañía de Jesús, la orden de los lacayos papales que fundó Ignacio de Loyola sobre la piedra angular de la obediencia al autócrata de Roma. Empezó Bergoglio su carrera como cura y provincial de su orden, y de cura fue subiendo a obispo, de obispo a arzobispo, de arzobispo a cardenal y de cardenal a papa. No bien lo eligió el cónclave y salió al balcón, mandó al diablo su orden y se volvió franciscano. En vez de Ignacio se puso Francisco y se dio a repartir a diestra y siniestra bendiciones de pobreza. Es que le redituaban más. En primer lugar, San Francisco de Asís es el patrono de Italia, y desde Italia y en su idioma, en italiano, que reemplazó en el Vaticano al latín, hoy se gobierna la Iglesia. En segundo lugar, ¿a quién le importa ya la Compañía de Jesús? Y dos son sus gloriosos tiempos de la Grace Line, la United Fruit Company, la Singer y demás empresas transnacionales a las que se extendían sus tentáculos financieros. De la que fuera durante siglos la congregación más rica y poderosa de la Iglesia, hasta el punto de que a su superior general lo llamaban el Papa Negro, no queda sino la sombra. Durante el pontificado de Wojtyła, y con la quiesencia de este polaco aborazado de dinero y enfermo de vanidad y de figuración, las nuevas órdenes mendicantes del Opus Dei de los legionarios de Cristo la habían desbancado con sus millones. Décadas llevaban estafando viudas y ordeñando industriales y banqueros, y cuando subió Wojtyła nadaban en la opulencia. Pues lo que les quitaron a sus viudas, a sus industriales y banqueros, Wojtyła a su vez se lo quitó a ellas, las desplumó. Argentino calculador como Eva Perón, Cristina de Kirchner o Maradona, Bergoglio no quería ser papa negro, sombra de otros, jamás. A papa blanco era lo que aspiraba, a ser el más humilde y bondadoso de todos los cristianos, el primer lavapatas de la cristiandad. Y en la tarde de su primer jueves santo de su primera Semana Santa como papa, en vez de irse a la Basílica de San Juan de Letrán al lavatorio de los pies de los 12 apóstoles siguiendo la tradición, se va de novedoso con toda la jauría de la prensa detrás fotografiándolo a un reformatorio de menores a lavarle los pies a 12 de sus reclusos, entre los cuales 2 mujeres. ¿Y los 12 apóstoles no eran pues hombres? ¿O es que Bergoglio iba a empezar a consagrar mujeres de suerte que, corriendo el siglo y el Tíber, tuviéramos una papisa elegida en cónclave, una Cristina de Kirchner echando bendiciones? Es más, una de las 2 mujeres del lavatorio era musulmana, y los 1000 años de enfrentamiento entre el cristianismo y el islam, que hoy continúan matanzas a machete y bala por el norte y el centro de África, ¿esos qué? ¿Se borran con el lavado de unos pies? ¿Y hay algo en común entre Bergoglio y Francisco de Asís? Pues que los dos son un par de zánganos que jamás han trabajado. Francisco de Asís era hijo de papá, de un rico comerciante en telas cuya fortuna se le ocurrió al muchacho repartirla entre los pobres. Claro, como él no se la ganó con el sudor de su frente, por ejemplo echando asadón, jamás tomó en sus delicadas manos la herramienta. Cuando el papá lo echó de la casa por despilfarrador, extendió la mano con que se santiguaba para mendigar. El cristianismo que nació con Jesús y sus pescadores siguió con Pablo el limosnero. Es la religión del deme y deme. Y Jesús trabajó, que yo sepa no. En los evangelios no se dice. Su padre putativo San José sí, era carpintero, pero el hijo que tuvo su mujer con el Espíritu Santo no tuvo oficio conocido. Tampoco lo vimos, la verdad sea dicha, mendigando. ¿De qué vivía entonces? Pues como vos, Bergoglio, del cuento, del milagro. Era capaz de multiplicar los panes y los peces para 5000, no se iba a dar a sí mismo de comer. Bueno, digo yo, comiendo lo que es comiendo, solo lo vimos una vez, acabado de resucitar, cuando les pidió de comer a sus discípulos. Abetisis aliqui quod manducetur, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le ofrecieron parte de un pez y tomándolo comió delante de ellos. Exumens corameis manducavit, dice en latín la Vulgata. En la última cena, que yo sepa, no comió nada, que iba a comer con el traidor de Judas a su lado maquinando. En cuanto a vos, Bergoglio, trabajar lo que se dice trabajar tampoco es que haya conjugado mucho el verbo. Para el argentino de pura cepa, la gloria está en uno de 3 lugares: en un estadio de fútbol, en la Casa Rosada o en el Vaticano.
Vos escogiste lo mejor, el Vaticano. Hiciste bien. A repartir bendiciones, Bergoglio. Bendición para acá, bendición para allá, para los judíos, para los católicos, para los musulmanes, para los protestantes. Como una manguera loca regando plantas sedientas de agua. ¿Y qué es el cuento ese de que San Francisco quería a los animales? ¿De dónde los sacaron? Más los quería Cristo que los despreciaba. A ver si encuentran un solo gesto suyo de Cristo, de misericordia para con ellos en los evangelios. Tampoco San Francisco quiso a ningún animal. ¿Que le dio la mano a un lobo? ¿De dónde sacaron eso? Nadie lo vio. Y si acaso dijo, hermano lobo, también dijo, hermano sol, hermana luna, hermano viento. ¿Qué va a hacer el sol, mi hermano? Si el sol es una bola de fuego monstruosa, un trillón de bombas atómicas. ¿Y qué va a hacer la luna, mi hermana? Si la luna es un cuerpo desolado y yermo. ¿Y qué va a hacer el viento, mi hermano? Si el viento se transforma en huracán. A este paso acabaremos diciendo, hermano terremoto, hermano tsunami. Francisco de Asís fue el precursor de los hippies marihuanos. Ahora que les aprobaron a estos desfasados el uso de la marihuana en el estado de Colorado, a encomendarse a él, hermanos, a su santo patrono, que les potencie la hierba. El cristianismo nunca ha querido a los animales. No los quiso Cristo, ni los quisieron sus apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni los santos del santoral, ni los 265 papas que te han precedido, Bergoglio. Vos tampoco los querés, no te hagas, no te pongas ahora de bendecidor de perros. ¿A cuántos has recogido de la calle? ¿Y cuántas vacas y terneros te has comido en tus 77 años, a ver? ¿Y cuántos peces sacándolos del agua para que se asfixien en el aire? Vos sos carnívoro como Cristo y tu iglesia nunca ha sido pobre, siempre rica, pero muy rica. En mayo de 1209, Francisco de Asís se presentó de rodillas ante el Papa Inocencio III para pedirle que le aprobara la regla de su orden. Inocencio no le contestó, ni le dijo que sí, ni le dijo que no, ni una palabra, dejó la cosa en veremos. Sanguinario como ninguno, este Lotario Daseño o Inocencio III el año anterior había lanzado la cruzada contra los albigenses y los había exterminado. A decenas de miles mató a espada y fuego por llamarlo corrupto y por andar de alebrestado dándoselas de pobre como Cristo. Les devastó su región de la Languedoc, la dejó cual tabula rasa. Este besánico que de inocente no tenía sino el alias, fue el papa más poderoso de toda la historia de la cristiandad y el más criminal. Qué coincidencia, ¿no? Aquí te va la lista, Bergoglio, de los que tu iglesia exterminó entre el siglo XII y el XIV por predicar la supuesta pobreza del supuesto Cristo. Arnaldo de Brescia, ahorcado por Adriano IV. Gerardo Segarelli, quemado vivo por Bonifacio VIII. William Sotrey, quemado vivo por el arzobispo de Canterbury. Jan Hus, quemado vivo por el concilio de Constanza. Y ahorcados o quemados o acuchillados y exterminados sus antecesores y seguidores, los valdenses, los albigenses, los fraticelli, los apostólicos, los lolardos, los vegardos. En su bula cum interno nullos, Juan XXII sostuvo que decir que Cristo y los apóstoles no tuvieron bienes es pervertir las escrituras. Y declaró herejes a los franciscanos espirituales que, a diferencia de los conventuales que sí querían tener bienes, seguían con el cuento de la pobreza de Cristo. Poco antes, Gregorio IX, sobrino de Inocencio III, había determinado que el Papa era señor y dueño del universo, tanto de los bienes que hubiera en él como de la gente. Y este fue el que canonizó a San Francisco. También fue el que estableció formalmente la Inquisición. Y a propósito de Inquisiciones, Bergoglio, ¿cuál fue el título cardenalicio que te dio Wojtyla cuando te purpuró? El de cardenal presbítero de San Roberto Belarmino. ¿Sabes quién fue? El inquisidor que mandó a la hoguera a Giordano Bruno por decir que las estrellas eran otros soles, y el que por poco no manda también a Galileo por decir que la Tierra giraba en torno al Sol. 400 años después, en nuestros días, Wojtyla reivindicó a Galileo, que la Tierra siempre sí gira en torno al Sol. ¿Vos qué crees, Bergoglio? ¿Sí girará? ¿No estará quieta? ¿No se habrá equivocado el polaco en su reivindicación? Al final, para hacerse ver, le dio por pedir perdón a este ególatra, que perdón por esto, que perdón por lo otro, que perdón por lo de más allá. Fue a visitar sinagogas y mezquitas y besó un Corán.
Qué bueno que lo canonizaste y que esté en el cielo para que te haga hartos milagros. San Juan Pablito II, me conseguís un amorcito. El cónclave de 1294 estuvo trabado 2 años y 3 meses porque los 12 cardenales electores no se ponían de acuerdo, divididos como estaban en 2 bandos por lealtades familiares, 6 con la familia de los Orsini y 6 con la de los Colonna. ¿Y el Espíritu Santo, que es el que inspira los cónclaves, qué hacían tanto? ¿Estaba de vacaciones o qué? A vos te eligieron Bergoglio en 2 días, en la 5ª votación. ¿Y por qué, si el Espíritu Santo era el que inspiraba a los 114 cardenales que te eligieron, se necesitaron 5 votaciones? Con una habría bastado. ¿Qué digo con una? Sin ninguna. Los 114 han debido aclamarte por unanimidad, iluminados como estaban por el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? En esta farsa del cónclave lo que está en juego es el poder y un montón de intereses miserables, mezquinos, terrenales. La prioridad de estos travestidos en el momento actual es detener el derrumbe del catolicismo en Latinoamérica, su bastión, parar la fuga masiva de católicos a las sectas protestantes. Para eso te eligieron Bergoglio, porque sos latinoamericano. Cuesta arriba te va a quedar. 2000 años ha tenido el cristianismo para arreglar el mundo y miren cómo está. ¿Cuántos más van a necesitar? ¿Otros 2000? Tu iglesia, Bergoglio, ha sido durante toda su historia una empresa tenebrosa y criminal y no es reformable, hay que acabar con ella. Y no vas a ser vos el que lo haga, vos te vas a parrandear el pontificado lo bautila lo que te dé vida a Dios. Disfrútalo, aprovechá que vida no hay más que una y está aquí, en esta mísera tierra. No hay cielo ni infierno. Si hubiera cielo, sería más aburrido que una misa de 3 curas. Y si hay infierno, ahí te está esperando Satanás.